porque el Tribunal Supremo Electoral se pronuncia sobre la residencia de algunos candidatos que figuran en la lista rumbo a las elecciones generales del 3 de mayo en nuestro país. Escuchemos. Y sobre esta situación hoy vamos a analizar también con el doctor Juan Carlos Saavedra, quien nos acompaña esta mañana. Doctor, buenos días, bienvenido. Buen día, un saludo a toda la audiencia que está a esta hora en sintonía del canal. Bien, vamos a ir con esta nota, por favor, para entrar en contexto con este tema y luego poder analizarlo. La puntualización del presidente del Tribunal Supremo Electoral fue clara respecto a la residencia de los candidatos, tanto a la Asamblea como a la Presidencia, y es que se debe tener permanencia continua en nuestro país. La Constitución es que se requiere un tiempo de residencia de 5 años para aspirar a la Presidencia, un tiempo de residencia de 2 años para aspirar a un curul en la Asamblea Legislativa. En esta línea es que asambleístas del MAS dejan en manos del tribunal la determinación a tomar respecto a este requisito de la norma electoral y la participación de Evo Morales como candidato. El órgano electoral seguramente hará conocer previa documentación, sin embargo, desde nuestro punto de vista, hasta ahora creo que lo que se ha hecho es cumplir con los requisitos correspondientes. Por su parte, asambleístas contrarios al exgobierno duramente critican la postulación de Evo Morales y su candidatura a la Asamblea Legislativa. Cuando uno interrumpe los 2 años, y así sea días, como el señor Evo Morales se fue antes, ya no son pues 2 años. Hoy se atreva a buscar una candidatura que busque la impunidad y la inmunidad para obviamente no ser juzgado y procesado. Creo que obviamente el Tribunal Supremo Electoral está en la obligación de objetar esta candidatura. Al respecto, es el propio Evo Morales que reacciona desde su cuenta de Twitter, asegurando que se ponen varios obstáculos para su participación en las elecciones generales en una candidatura a la senaturía por Cochabamba. Doctor Saavedra, ¿qué dice la ley electoral al respecto? Bueno, en realidad es la Constitución Política del Estado la que pone los límites con relación a las candidaturas. El artículo 149 de la Constitución Política del Estado claramente establece que para ser candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, aparte del requisito de edad, que son 18 años como mínimo, se debe tener un periodo de residencia antes de la elección, inmediatamente antes de 2 años. Por lo tanto, entonces, cualquier candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional que no cumpla con la residencia de 2 años previos antes de la realización de las elecciones no puede ser candidato. No porque sus derechos políticos estén suspendidos, sino porque este es un requisito fundamental para poder ser candidato. Entonces, este es un aspecto que en este caso se aplicaría para Evo Morales y se aplicaría también para Mario Cosío, que teniendo el conocimiento de que han sido postulados como candidatos, no podrían serlo por una exigencia específica de la Constitución. Y en el caso este, la residencia implica que es el lugar donde la persona normalmente vive o donde la persona tiene su actividad principal. En el caso, por ejemplo, de Evo Morales, tampoco pudiera ser candidato a senador por Cochabamba porque no estuvo viviendo en Cochabamba los últimos 2 años, porque su residencia principal y su actividad principal estaba en la sede de La Paz, en la sede de gobierno. Entonces, ese es otro también de los impedimentos. El MAS no podría haberlo puesto como candidato a Evo Morales a la Asamblea Legislativa por Cochabamba, porque así hubiese estado viviendo en Bolivia, no podría hacerlo porque su residencia en los últimos 2 años había sido en la ciudad de La Paz, que es el lugar donde tenía su actividad principal como presidente de la República. Ahora, en el caso de Mario Cosío, que sí ya está en nuestro país, pero que él estuvo asilado en Paraguay, tampoco podría ser candidato. No se puede hacer diferenciaciones desde el punto de vista de cuál es el motivo por lo que uno salió y el otro salió del país. Evo Morales se fue porque él quiso, en realidad, ¿no? Tuvo temor de lo que pudiera pasarle porque desde el momento en que la policía y el ejército restaron su apoyo, entonces de verdad la seguridad de él estaba en peligro porque cualquier cosa podría haber ocurrido. Y él tomó la decisión de irse. En el caso de Mario Cosío era por los procesos que tenían en contra, como él era gobernador, y por lo tanto, como había mucha persecución política, él abandonó el país. Y él tiene todavía un periodo de ausencia mayor al de Evo Morales. Entonces, la Constitución no hace ningún tipo de diferencia si es que el candidato se fue por una persecución o se fue por su propia voluntad. Simplemente establece que para ser candidato necesariamente debe estar residiendo 2 años continuos inmediatamente antes de la realización de las elecciones. Y si la elección es el 3 de mayo, ni a Mario Cosío ni a Evo Morales le alcanza. Evo Morales estuvo hasta noviembre y se fue.
y Mario Cosío recién regresó después de casi 10 años. Por lo tanto, entonces no aplica o más bien aplica esta restricción y imposibilita que estas dos personas puedan ser candidatos. Doctor, ahora le vamos a explicar a la población entonces, con esta situación, la de Evo Morales y la de Mario Cosío, para ambos podrían ser inhabilitadas sus candidaturas. Sí, precisamente porque hay un periodo de impugnación, por un lado, pero por otro lado también el propio órgano electoral puede determinar por una cuestión de oficio de que esos dos candidatos no están habilitados precisamente por no cumplir el requisito de la residencia. Ahora, el MAS a qué estaba apuntando seguramente, que pueda ser electo Evo Morales como senador, porque el artículo 152 de la Constitución establece que cuando una persona es electa asambleísta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no puede aplicarse a esa persona la detención preventiva por procesos penales. Entonces, ellos pensaron que siendo electo Evo Morales, estando en Argentina, una vez lo hubiesen elegido como senador, él podría regresar porque en aplicación del artículo 152 no podía haber sido detenido durante los 6 años o 5 años que dure el mandato, y entonces esa es una situación, digamos, de orden nada más táctica política, ¿no? ¿Quiere decir entonces que estos candidatos podrían ser reemplazados? Claro, una vez el órgano electoral establezca de que no es posible su participación, hay un periodo en la cual esos candidatos que han sido observados, porque hay muchos que, por ejemplo, por no cumplir con la presentación de requisitos en cuanto a documentos, al no llenar esos requisitos necesariamente deben ser reemplazados, y los partidos políticos tienen la posibilidad de reemplazar a aquellos candidatos que sean impugnados, que sean observados o que directamente sean inhabilitados por el órgano electoral. Para finalizar, doctor, entonces, ¿qué acciones va a tomar o que debería tomar el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, yo creo que los partidos políticos que no están de acuerdo con la participación de estos candidatos, por un lado, por ejemplo, todos los que eran oposición al MAS, seguro que lo van a impugnar. Y por otro lado, el MAS también podrá impugnar de repente la candidatura de Mario Cosío o cualquier ciudadano, porque el tema de la impugnación está permitido para cualquier ciudadano que pueda impugnar algún candidato que tenga algún motivo precisamente para no poder participar en las elecciones. Bueno, y daremos seguimiento a la información, estaremos al pendiente sobre lo que suceda en estas elecciones generales del 3 de mayo en nuestro país. Doctor, muy amable por venir, muchas gracias. Gracias y buen día. Buen día también, vamos a continuar con más.